Evolución del estudio de la semántica. Hoy vamos a profundizar sobre la evolución del estudio de la semántica, y lo cual consiste también en hablar sobre el origen de la conciencia acerca del significado, lo cual se da de la mano con la aparición de la escritura, aproximadamente en el año 3300 a.C. en tierras mesopotámicas, lo cual pertenece a la cultura sumeria, donde primero empieza con símbolo, luego cuña con informes y posteriormente jeroglifos de Egipto. Pues así, de esta manera se daba de alguna manera las reflexiones del lenguaje como herramienta para comunicar la realidad, pues del mismo modo llegaron a un estado lo suficientemente avanzado como para comprender que algunos significados eran demasiado importantes. ¿Importantes para qué? ¿Por qué? Simplemente para conocer, por ejemplo, cuántas cabezas de ganados tiene el vecino, o cuánto mide un terreno, etcétera, etcétera. Como podemos ver, la preocupación y el interés por el estudio del significado lingüístico se han dado desde tiempos muy antiguos. Esta preocupación hay que buscar principalmente en los escritores griegos y latinos. En ellos encontramos, en efecto, múltiples observaciones sobre problemas relacionados con los cambios semánticos, como nos podría señalar Stephen Ullman en 1980. De manera muy especial, se interesaron por los cambios en cuanto a la valoración, por los desarrollos peyorativos y ameliorativos de las palabras. También se preocuparon por el comportamiento de las palabras en el habla, la diversidad de usos, la homonimia, la polisemia, el carácter léxico o gramatical del significado, los usos figurados. Dentro de ello podemos ejemplificar las metáforas y entre otras. Puede decirse que todos los problemas medulares de la moderna ciencia semántica están ya esbozados con mayor o menor acierto en la tradición grecolatina. Sin embargo, lo que faltó para que esta disciplina se constituyera como disciplina o como algo autónomo fue la sistematización y una adecuada metodología, y para estas que surjan había que esperar mucho tiempo. Por esta razón, antes de pasar a estudiar los tópicos relacionados al significado, en lo que sigue revisaremos brevemente algunos de los hitos más importantes en la historia sobre el estudio de la semántica. Aportes de Panini sobre la gramática y el significado. Los estudios respecto al significado de las unidades lingüísticas han estado presentes desde épocas muy remotas. Al parecer, las primeras investigaciones gramaticales del mundo moderno han ido emparejadas con el afán por descifrar las inscripciones y textos antiguos. De ahí que la gramática estuviera ligada a las sociedades que poseían una extensa tradición de textos escritos. La primera gramática que se conoce es el de Panini para el sánscrito. Sánscrito, estamos hablando de una lengua de la India. En ella se mostraba cómo se forman las palabras y qué parte de las mismas era la que llevaba el significado. Los trabajos de Panini y de otros estudios indios sirvieron para interpretar los libros sagrados de los hindúes que inscribieron en sánscrito. Por ejemplo, una de las obras más importantes, o uno de ellos, podría ser Astadhyayi, naturaleza o convención en el significado según los griegos. Como señala Stephen Ullman en 1980, la especulación sobre el origen de las palabras fue sobresaliente en la filosofía griega, pues los filósofos griegos debatieron sobre si el lenguaje se debía a la naturaleza o a la convención. Y estas posiciones vamos a encontrarlo en el diálogo del Crátilo de Platón, por ejemplo.
ejemplo, los naturalistas sostenían que había una conexión intrínseca entre el sonido y el sentido, es decir, que dicha relación tenía su origen en principios inmutables ajenos al hombre en sí mismo y era, por lo tanto, inviolable. Para sustentar su tesis, ellos justificaron con el significado de las palabras onomatopéyicas, pero sin embargo, los de carácter convencional sostenían que la conexión era puramente arbitraria, es decir, un mero resultado de la usanza y contrato social entre los miembros de la comunidad, un contrato desde el momento en que había sido hecho por hombres, que los mismos podían ser rotos por ellos, ¿no? Y posteriormente vamos a hablar sobre el significado según el texto empírico. Desde el punto de vista moderno, la investigación de mayor interés fue la realizada por el sexto empírico. En su libro Adversus Mathematicos, aludiendo a los estudios lingüísticos de los estoicos, hace referencia a lo significado, los significantes y lo existente. Plantea que el significado, tanto significante y el objeto, se unen entre sí de tres maneras. El significante es la imagen fónica, el significado es la cosa misma expresada por una imagen fónica, y ambos, significante y significado, son percibidos simultáneamente. Así, dos son cuerpos, es decir, el significante vendría a ser la voz y lo existente vendría a ser el objeto, y no es incorpóreo, obviamente, y el significado vendría a ser una cosa significada. Varrón y el estudio de las etimologías. Los latinos continuaron la investigación de los griegos. El primer gramático importante fue Varrón, con su obra Gramática de la lengua latina, donde ahí va a abordar temas relacionados como, por ejemplo, orígenes y etimologías, repertorio etimológico, asimismo, morfología, anomalía, analogía y sistema de reflexiones. Y también aborda los temas como la sintaxis y estilo. Como vemos, Varrón divide el estudio del lenguaje en tres campos, como podemos apreciar: la etimología, la morfología y sintaxis. Respecto al estudio de las etimologías, Varrón señala que muchas palabras designan en un momento un concepto distinto al de antaño. A pesar de que sus planteamientos sobre las etimologías son a menudo fantásticos, Varrón nos proporciona un caudal de informaciones útiles para reflexionar sobre la naturaleza de los cambios del significado. Y también hablamos sobre los realistas y los nominalistas del estudio del significado. En la Edad Media, la escolástica conserva el modelo gramatical de Dionisio de Tracia. Renueva la polémica por si las palabras son naturales o artificiales, polémica que los divide en realistas y nominalistas. Por ejemplo, según los realistas, los universales existen. Los conceptos son un reflejo de las cosas en el espejo de la mente. El universal tiene fundamento en la cosa. Sin embargo, los nominalistas, o para los nominalistas, los universales no existen en la realidad e independientemente del pensamiento. Son solo nombres. Precisamente los filósofos nominalistas reciben este nombre por haber afirmado que el universalismo es solo un nombre, una palabra que está en la mente y a lo que no le corresponde nada universal en la realidad. Y en lo que respecta al significado, ambas posturas concedieron atención a los problemas de la etimología, pero sin examinar la evolución.
También hablamos sobre Petrus Heliae y los estudios sobre el significado. Fue Petrus Heliae el iniciador de la lógica lingüística al tratar de responder a las dos preguntas siguientes. ¿Qué significan las palabras? ¿Cómo significan las palabras? Propiamente, él se refiere a las llamadas partes de la oración como sustantivo, verbo, entre otros. Desde entonces, son numerosos los tratados de modi significandi y la teoría se forma en dos siguientes modos. La significación es la forma de la palabra o al contrario, el ser designado no está en forma fonética, que es el signo de ser designado. Así, una forma fónica se convierte en la palabra por el hecho de ser considerada denominación de una cosa. Y también hablamos de uno de los grandes hitos, como son los aportes del Renacimiento al estudio del significado. Pues con el Renacimiento se inicia el estudio de las lenguas vernaculares. Estamos hablando sobre los términos vulgares, ¿no? Cuyas gramáticas y diccionarios, como la gramática de Helio Antonio de Nebrija, que fue publicado en 1942, sigue el modelo latino. Se inicia asimismo el estudio científico del griego y latín. Así surge la preocupación de los estudios del parentesco de las lenguas, intentando reducirlas todas al hecho como lengua madre. En este sentido, cuando se interesan por explicar el cambio del significado, hacen hincapié en la influencia sociohistórica que genera dicho cambio. Se señala que los que dominan imponen su lengua y los oficios requieren una lengua especial. La gramática general y razonada de Port-Royal. La gramática de Port-Royal de 1660, cuyo título original es Gramática General y Razonada, escrita por Claude Lancelot en colaboración con Anthony Arnaud, es el primer ejemplo de estudios sobre este tipo de gramática, pues es la más compleja en el camino de la teoría logística de los modistas. Así, el lenguaje es la expresión del pensamiento lógico, por tanto, responde a la posición lógicas, y aquí cuando el término proposición irrumpe en la lingüística, hay que buscar la proposición lógica de cada oración, su estructura profunda, lo subyacente que luego enmascaramos. O sea, se refiere a las repeticiones, a las elipsis y entre otras, como nos podría señalar Robbins. Estos gramáticos colaboraron la razón por encima de la autoridad y aceptaron las 9 clases de palabras clásicas: el nombre, el artículo, el pronombre, el participio, la preposición, el adverbio, el verbo, la conjunción y la intersección. Ya en el siglo XX, Noam Chomsky y sus seguidores reafirmarían en términos sorprendentes la semejanza en cuanto a los planteamientos de los gramáticos filosóficos racionalistas. Estudio sobre el significado en el siglo XIX. En el siglo XIX, los estudios semánticos cobran su propio eco. A lo largo de este siglo se separan la llamada filosofía del lenguaje y la lingüística, aunque una figura tan importante como Humboldt sostiene que ambas disciplinas deben estar unidas, a eso se refería. Quizá como reacción, la atención exclusiva de los filológicos daban a los textos escritos. Pott, uno de los seguidores de Humboldt, estudia la formación de las palabras, ya sea derivación, la reflexión misma, la función y el significado de cada palabra en el contexto del discurso. Como se advierte, este último punto
tiene relevancia para la semántica, pues señala que la diversidad de la significación de una palabra se debe buscar en el contexto donde va dicha palabra. Importancia o relevancia de Breal sobre el desarrollo de la semántica. Al finales del siglo XIX, Breal acuñó el término semántica en su Essays de Semantique, Sciences de Semantique. Estamos hablando de 1897, libro en el que bosquejó un esquema provisional de este campo, es decir, el estudio del significado. Para Breal, la semántica se centraría en el estudio de los procesos de los cambios del significado, atendiendo a la vertiente puramente histórica, como la cual permanecía fiel a la escuela histórica de ellos neogramáticos, que se resumía en historia y sus leyes. Y pasamos a otro hito extremadamente importante, porque aquí vamos a hablar, si hablamos de Ferdinand de Saussure y el estudio del signo lingüístico, estamos hablando sobre la semántica estructural. Ferdinand de Saussure, considerado el padre del desarrollo teórico de la lingüística, cuya obra Curso de la Lingüística General, publicada en 1916, lo cual se dio, ¿no?, después de su muerte. Pues Saussure es el hito en el estudio del significado. Sus aportaciones básicas, que suponen una ruptura con las corrientes históricas precedentes, mantienen su vigencia actualmente. Para Saussure, la lengua se compone de unidades básicas relacionadas entre sí. Así, el signo lingüístico está formado de dos elementos: el concepto y la huella mental del concepto, que es la imagen acústica. Con Saussure también queda esbozada la posibilidad de una semiología que entiende como ciencia general de los signos en la vida social. Su concepción del lenguaje como sistema cerrado de signos empieza a tomar base de todas las investigaciones lingüísticas posteriores. Trier y los campos semánticos. Jos Trier dedicó atención especial al estudio del campo semántico, o también conocido como campo léxico. Según este autor, subyacente al vocabulario de todas las lenguas, hay una sustancia del significado no estructurado a priori. Toda lengua articula la realidad a su manera, creando con ella su propia visión de la realidad y estableciendo sus propios conceptos. Pues para Trier, un campo semántico es un conjunto de palabras o elementos significantes con significación relacionada, debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo semántico común y se diferencian por otra serie de rasgos semánticos distinguidores. Es más, el significado de toda unidad lingüística está determinado por las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas que se establecen entre esta unidad y las demás unidades del sistema lingüístico. Así, un campo semántico está constituido por un grupo de palabras que están relacionadas por su significado, compartiendo ciertas características comunes o referenciales. El significado como uso según Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, en su obra Juegos del lenguaje, señala que las palabras se definen por su uso. El uso se inserta dentro de un contexto de actividades de tipo tanto lingüístico como no lingüístico, y tampoco es único, ya que el lenguaje comprende una multiplicidad de funciones. Ahora bien, ¿cuál es el criterio de distinción de la multiplicidad de usos lingüísticos? ¿Cómo sabemos el uso que le toca a cada palabra en cada caso particular? Lo que marca la distinción de uso del lenguaje
son los distintos contextos en que se desarrolla. Estos contextos constituyen lo que Wittgenstein denomina juego del lenguaje. Los usos del lenguaje son múltiples porque hay muchos juegos, muchos contextos donde pueden insertarse. A eso se refería Ludwig Wittgenstein. Porcin y las solidaridades léxicas. Otro investigador a quien debemos citar aquí es a Walter Porcin. Como nos podría señalar Coserio en 1977, pues Porcin fue el primero en llamar explícitamente la atención acerca de las solidaridades léxicas. Aunque sin emplear ese término, Porcin entiende las conexiones semánticas del tipo en las que pueden comprobarse entre, por ejemplo, ladrar y perro, relinchar, caballo, florecer, a planta y talar, árbol, y a la que llamaba campos semánticos elementales, pues supone que tales relaciones conciernen en cada caso a dos palabras. Explícitamente Porcin dice: ¿con qué se muerde? Naturalmente con los dientes. ¿Con qué se lame? Evidentemente con la lengua. ¿Quién ladra? El perro. ¿Qué se tala? Árboles. ¿Qué es rubio? Rubio nos podemos referir al pelo de un ser humano. La noción de signo lingüístico según Hemsley. Siguiendo a Saussure, Hemsley considera como un sistema de signos. Para este autor, la esencia del lenguaje es definir un sistema de correspondencias entre sonido y significado. El análisis del lenguaje implica entonces describir cada uno de estos dos planos y sus interconexiones. Como sabemos, la dicotomía saussuriana del significado y significante para este autor es llamada de otra manera. Para este autor va a ser denominada como la expresión y el contenido. Cada uno de estos planos en una determinada lengua tiene su propia estructura. En el plano de la expresión, la estructura es una secuencia de segmentos, mientras que en el plano del contenido es una combinación de unidades componenciales más pequeñas. Para Hemsley, la lingüística no debe basarse en datos exteriores, debe ser inmanente. Esto significa que debe analizar los dos planos en términos de su propia escritura. Para hacer explícita la separación entre el sistema y su manifestación, Hemsley precisa distinguir entre forma y sustancia. La forma es el orden de la puramente abstracto, categorías relacionadas que constituyen los sistemas de expresión y de contenido de una determinada lengua, mientras que la sustancia se refiere a las manifestaciones específicas de estos elementos formales. Hemsley sostiene que la sustancia presupone la forma, pero no viceversa. La sustancia de una lengua particular es considerada como la manifestación de una forma lingüística dada en un sentido particular. Este último concepto es una especie de material en bruto, susceptible de ser usado para propósitos lingüísticos, pero que no posee un carácter lingüístico en sí mismo. La semántica de Pierre Giraud. La semántica lingüística o la semiología, o asimismo semántica por excelencia, son algunos aportes de este importante autor, pues en estos aportes estudia las palabras en el seno del lenguaje. Finalmente, la semántica es el estudio del sentido de las palabras, pero observaciones teóricas y puntos de vista recientes vuelven a plantear en la actualidad este viejo problema. Y como todas las ciencias a la vez muy viejas y muy jóvenes, la semántica adolece de una exacta definición de su finalidad y de poca precisión también de su terminología.
Por eso tanto el especialista como el lego se sienten desorientados ante los usos de este término, o sea, que encuentre algún día un cierto significado con mayor precisión. Por otro lado, podemos decir, como se puede advertir, el estudio del significado ha pasado por muchos periodos. En cada uno de ellos hay preocupación permanente por explicar el componente semántico del lenguaje. Actualmente podemos decir, gracias al desarrollo de la gramática generativa, cuando hablamos de gramática generativa estamos hablando de su mentor Noam Chomsky, quien nos dice, quien usa la semántica se ha perfilado como una de las áreas de mayor relieve.